El hombre que engañó al mundo. La historia del mayor fraude en Wall Street. Introducción. El tamaño de la mentira: 65.000 millones de dólares. Detente un momento e intenta imaginar esa cifra. No es el presupuesto de una ciudad. No es el costo de una guerra. No es el impacto de una catástrofe natural. Fue una ilusión. Una ilusión construida con papel, números falsos y confianza ciega. Durante décadas, miles de personas revisaban sus estados de cuenta convencidas de que su dinero crecía de forma constante, silenciosa y segura. Veían cifras verdes, porcentajes estables, rendimientos impecables. Pero todo era mentira. Esta es la historia de Bernard Madoff, el hombre que diseñó el fraude más devastador en la historia de Wall Street y que demostró que, en el mundo financiero, la confianza puede ser más valiosa y más peligrosa que el dinero mismo. El origen de la reputación. Bernard Madoff no comenzó como un criminal. Comenzó como un joven ambicioso en Queens, Nueva York, en 1938. No provenía de una dinastía financiera. No heredó un imperio. Lo construyó. En 1960 fundó su firma con recursos modestos. Pero tenía algo que muchos no tenían: entendía el futuro tecnológico de los mercados. Mientras la mayoría aún operaba con métodos tradicionales, Madoff adoptó sistemas electrónicos. Automatizó procesos. Modernizó operaciones. Se convirtió en pionero. Ese detalle es clave, porque el fraude más grande de la historia no comenzó con engaños. Comenzó con credibilidad. Décadas después, su prestigio alcanzó un punto máximo cuando llegó a presidir el Nasdaq. En ese momento, su nombre no era solo respetado, era incuestionable. Y cuando alguien se vuelve incuestionable, deja de ser investigado. El producto perfecto. Seguridad en un mundo incierto. El mercado financiero es volátil. Sube, baja, colapsa, se recupera. Pero Madoff ofrecía algo que desafiaba esa naturaleza. Rendimientos constantes del 10 al 12% anual. Sin importar crisis. Sin importar burbujas. Sin importar recesiones. Mientras otros fondos sufrían pérdidas, él mostraba estabilidad. Mientras el mercado temblaba, él parecía inmune. Esa estabilidad no solo generaba ganancias, generaba tranquilidad. Y en finanzas, la tranquilidad es adictiva. Los inversionistas no solo querían ganar dinero, querían dormir en paz. Y Madoff les vendió exactamente eso. La psicología detrás del engaño. El esquema no era complejo. No había fórmulas secretas ni estrategias revolucionarias. Era un esquema Ponzi clásico. Pagar a los inversionistas antiguos con el dinero de los nuevos. Pero la verdadera sofisticación estaba en la psicología. Madoff no aceptaba a cualquiera. Su fondo era exclusivo. Había que ser recomendado. Eso generaba una sensación poderosa: pertenencia. Quien entraba, se sentía elegido. Y cuando te sientes parte de un círculo privilegiado, no dudas. Defiendes. Justificas. Ignoras señales. La exclusividad se convirtió en su mejor sistema de seguridad. Las advertencias ignoradas. En 1999, un analista financiero llamado Harry Markopolos examinó los números. Lo que vio no fue sospechoso. Fue matemáticamente imposible. Los rendimientos reportados no podían existir bajo condiciones reales de mercado. No era cuestión de riesgo. Era una imposibilidad estadística. Markopolos presentó múltiples denuncias ante la US Securities and Exchange Commission. Informes detallados. Modelos matemáticos. Análisis técnicos exhaustivos. Pero las alertas no generaron acción inmediata. ¿Por qué? Porque admitir que Madoff era un fraude significaba aceptar que uno de los hombres más influyentes del sistema había engañado a todos. Y aceptar eso implicaba reconocer fallas estructurales profundas. A veces, la negación es más cómoda que la verdad. El momento en que todo se derrumbó. Todo esquema Ponzi depende de un flujo constante de dinero nuevo. Mientras entren nuevos inversionistas, el sistema respira. Pero en 2008 el mundo financiero se sacudió con una crisis global. Los mercados colapsaron. La confianza se evaporó. Y los inversionistas comenzaron a exigir liquidez. Querían retirar su dinero. Miles de millones de dólares en solicitudes llegaron casi al mismo tiempo. Madoff no tenía cómo responder. Porque nunca hubo inversiones reales. El dinero no estaba invertido. Había sido redistribuido durante años. El 10 de diciembre de 2008, Madoff confesó a sus hijos que todo era una gran mentira. Al día siguiente fue arrestado. El hombre que parecía indestructible quedó expuesto como el arquitecto del mayor fraude financiero moderno.
El juicio y el costo humano en 2009 se declaró culpable. La sentencia fue histórica, 150 años de prisión. Pero la cifra más devastadora no fue la condena. Fue el impacto humano. Familias enteras perdieron ahorros de toda una vida. Fondos de pensiones desaparecieron. Fundaciones benéficas cerraron. Proyectos sociales quedaron sin financiamiento. Algunas víctimas no solo perdieron dinero, perdieron estabilidad, seguridad y propósito. El daño fue financiero, sí, pero también psicológico y moral. Madoff murió en prisión en 2021, pero las consecuencias de su fraude siguen siendo estudiadas como un caso emblemático de fallas sistémicas. La historia de Bernard Madoff no es simplemente la historia de un estafador brillante. Es un espejo incómodo. Nos obliga a preguntarnos algo más profundo. ¿Cómo pudo durar tanto tiempo? La respuesta no está solo en su inteligencia o manipulación. Está en la estructura que lo rodeó. Bancos que no investigaron lo suficiente. Reguladores que no actuaron con firmeza. Inversionistas que prefirieron no cuestionar rendimientos extraordinarios. El fraude sobrevivió porque era conveniente. Porque mientras los números crecieran, nadie quería ser quien hiciera la pregunta incómoda. Y ahí está la lección central. El mayor riesgo no siempre es la mentira. Es el deseo colectivo de creer en ella. Hoy el nombre de Bernard Madoff es sinónimo de fraude. Pero su historia no es solo pasado. Es advertencia. En cada ciclo económico surgen promesas similares. Rendimientos extraordinarios. Estabilidad perfecta. Oportunidades exclusivas. Y cada generación cree que esta vez será diferente. La verdadera pregunta es, ¿hemos aprendido algo? ¿O simplemente esperamos que el próximo colapso no nos toque a nosotros? Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo funcionan realmente el poder y el dinero, suscríbete al canal. Aquí analizamos las historias reales que cambiaron el sistema financiero. Casos donde la ambición cruzó la línea. Donde la confianza fue utilizada como arma. Y donde la verdad tardó demasiado en salir a la luz. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Madoff fue un manipulador excepcional? ¿O fue el resultado inevitable de un sistema que premia resultados sin hacer suficientes preguntas? Comparte este vídeo con alguien que crea que el dinero siempre es garantía de seguridad. Porque a veces, la estafa más grande no es la que ejecuta un hombre. Es la que una sociedad entera decide no ver. Y la próxima historia demuestra que el poder financiero, cuando se combina con silencio y ambición, puede construir imperios sobre nada.